Hablemos entonces de la relación que hay entre el lenguaje y un líder. Para mí, ¿qué es un líder? Un líder es una persona que tiene la posibilidad real de ser cabeza de algo, de ser seguido por alguien o por un grupo. Pero el líder debe tener ciertas características. Repito, no solamente de carisma, sino de formación, de preparación, un cierto tipo de vida y un cierto tipo de condiciones que hacen que los demás lo sigan. En este caso, hemos podido llegar al punto de determinar que no existe el líder sin un dominio suficiente del lenguaje, sin un dominio suficiente del idioma. Y mire que los ha habido de muchísimo talante, ¿no? Ha habido de todo tipo de líderes. Uno de ellos, para empezar, y que les quiero referir, porque al principio les dije lo que quiero es solamente mostrarles una especie de relación entre el líder, los libros y el lenguaje. Un hombre de muchos libros, un hombre de muchas lecturas, fue Napoleón Bonaparte. Un hombre cuya conformación física no era la de un gran general, un hombre de 2 metros, musculoso. Al contrario, era un hombre muy pequeño, muy frágil, y sin embargo llegó al punto de coronarse emperador. Fue capaz de vencer una cantidad innumerable de batallas. Y quiero traer a colación a Napoleón porque son famosas sus arengas, es decir, sus discursos para incitar a las tropas a las batallas. Hay muchísimas cosas referidas en los libros de historias acerca de el potencial que tenía Napoleón para convencer a las tropas desde el punto de vista lingüístico y decirles, prometerles villas y castillos con tal y que lo apoyaran. Hay una anécdota muy interesante de Napoleón que dice que una vez tenía a las tropas reposando al pie de las pirámides de Egipto y él estaba muy agotado. Entonces dicen que no tenía ánimos de dar una arenga como las que él daba, un gran discurso, sino que les dijo una sola frase. Miró a las pirámides, paró a todos los soldados y les dijo: 40 siglos de historia los vigilan. Algo así como que, cónchale, no me hagan quedar mal, ¿no? Miren, 40 siglos los están vigilando, así que no me hagan quedar mal. Es uno de los casos más sobresalientes de la historia humana de líderes cuyo dominio del lenguaje superó sus propias limitaciones físicas. Otro caso es el de Simón Bolívar. Simón Bolívar llevó a cabo un proyecto absolutamente disparatado si se mira en el momento en que lo llevó a cabo. Bolívar pretendió, junto con muchísimos otros militares, llevar a cabo un proceso de liberación de América del yugo español. Yo siempre me he preguntado algo que no cuentan los libros de historia. ¿Qué les habrá dicho a Bolívar a esos campesinos para convencerlos de que se alistaran en ese ejército? Estaban combatiendo contra uno de los imperios más poderosos del mundo, descalzos, desarmados, sin ningún tipo de orientación militar. Y aún así, solo para tomar un ejemplo, llevó a cabo la campaña Admirable. Ustedes saben que esa campaña nació en Cúcuta y fue a parar a Caracas. Y ojo, no en avión, no en automóvil, a caballo y a pie. Imagínense ustedes la fuerza y el poder de Bolívar desde el punto de vista discursivo. Y saben ustedes que Bolívar era un gran lector, Bolívar era un hombre de libros, Bolívar era un hombre muy culto, educado, era un hombre que tenía muchísimos recursos de lenguaje para convencer a esas tropas, bueno, al punto de que no solamente la idea de él prosperó en lo que se llamaba entonces Venezuela y que hoy en día es una república, sino que esa idea fue exportada hacia otras partes. Por último, hablando de estos episodios de la historia en los que el discurso hace un papel fundamental, tengo el caso de Jorge VI, un personaje mucho menos conocido, tal vez por muchos de ustedes, y sin embargo quiero relatar el interesante episodio en la vida de este hombre. Jorge VI era hijo del rey Enrique VIII, era un muchacho débil cuando joven, enfermizo, era un muchacho inseguro,
un muchacho tímido que estaba a la sombra de su hermano mayor, quien era el heredero de la corona inglesa. Parece que fue muy maltratado por su padre, fue vejado, fue humillado constantemente, creció con las inseguridades propias de una infancia terrible en ese aspecto y con una característica muy particular. Jorge VI era tartamudo, una tartamudez extrema, era un hombre que no podía decir dos palabras seguidas. Y mire ustedes lo que pasó. El hermano de Jorge VI, que fue nombrado rey, como era de esperar, fue acusado de simpatizar con las ideas nazis, con las ideas de Hitler. Y aparte, no le perdonaron el hecho de que se había casado, o por lo menos se había puesto de amores, con una norteamericana divorciada. Y ustedes saben que eso en las monarquías no se perdona. De la noche a la mañana, ese muchacho tímido, inseguro, con una tartamudez tremenda, fue nombrado rey de Inglaterra. Bueno, no hubiera pasado nada, pero ustedes saben qué aconteció. Nada más y nada menos que llegó el momento en que Inglaterra tuvo que entrar a participar en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los discursos del rey durante la guerra son fundamentales. Si no hay discurso del rey, puede ser que no haya apoyo de la ciudadanía y entonces el pobre Jorge VI, con esa tartamudez y esa timidez, tenía que dirigirse a todo el pueblo británico. Bueno, él se propuso, se entrenó, hizo todo lo posible y logró vencer esa imposibilidad que le daba su tartamudez y no solamente llevó a cabo sus discursos, sino que se convirtió en un verdadero promotor e impulsor del fervor patriótico inglés durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de este caso particular que yo estoy contando de Jorge VI está recogida en una película que se llama El discurso del rey. Ese rey que aparece en esa película es Jorge VI, abuelo de la actual reina de Inglaterra. Pero fíjense ustedes que el discurso fue lo que hizo que la gente apoyara, que la gente participara, que las madres enviaran sus hijos a la guerra confiadas en el patriotismo, que despertaron los discursos de este rey muy querido a pesar de sus limitaciones.